funciona mejor una empresa pública que una empresa privada? Y al revés, ¿en qué funciona mejor o en qué es mejor una empresa privada que una empresa pública? Es una pregunta muy relevante. Yo creo que cada uno puede aportar un ángulo de visión y lo ideal es que todos en la gestión que hagamos de proyectos complejos incorporemos las ventajas de cada uno. ¿Qué es lo que valoraría en la perspectiva pública? Que se asumen riesgos que en una empresa privada no podrían asumirse. Por ejemplo, construir un satélite que te requiere entre que consigues los derechos orbitales, lo construyes y lo pones en funcionamiento 6 años. Ahora vuelve a haber empresas privadas que son capaces de valorar ese riesgo y esa apuesta que hace 25 años solo sería por una apuesta de país que decidiera invertir el AVE. Otro ejemplo. Entonces son iniciativas públicas que valoran o son capaces de asumir ese riesgo en el convencimiento de que es una cuestión de tiempo y que esa financiación al final va a revertir. Es pasado cuando se vendieron las acciones que tenía el sector público hizo una plusvalía, pero es una plusvalía que supuso compensar el riesgo que asumió el Estado y que otro no estaba dispuesto a asumir. Hay un componente de apoyo a otro tipo de actores más allá del propio negocio. En nuestro caso era apoyar a la industria, es decir, estar dispuestos a incorporar en nuestros satélites a empresas que estaban creciendo. Es decir, yo valoraría de lo público el trascender o el ser capaz de incorporar en largo plazo, asumir esos riesgos en proyectos que al final van a merecer la pena y que en las cuentas a corto plazo, que es la demanda privada de ser capaces de controlar bien y ser muy eficientes, el sector privado es mucho más eficiente en la gestión de esas cuentas y tiene que ser capaz, y en eso se está trabajando, y hay grandes empresas que son capaces, sin ir más lejos, uno de mis accionistas más relevante, Abertis, ser capaces de hacer esa gestión financiera de proyectos de 30, 40 años. Se ha avanzado mucho, ¿no? Yo creo que hay ese componente de ver más allá, de trascender, y el componente privado es hacer posible y sostenible y hacerlo de manera eficiente para que el proyecto sea duradero sin requerir ese esfuerzo inicial de los contribuyentes.